Dios mío. Entonces, Ya estamos de acuerdo que tenemos que hacer el A1, ¿no es cierto? Sí. Sí. Que es el X raya más menos sigma partido por raíz de n por z de 1 menos alfa medio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Sí. entonces, Esa cosa. ¿quién es X raya? ¿Quién es la media de la muestra? 110. 110. 110. Nos dice que obteniéndose una media muestral de 110. 110, ¿no es cierto? Ujú. Entonces X raya es 110. ¿Quién es el n? 100. 100, ¿no es cierto? N vale 100. ¿Quién es el sigma? El 20. estándar. Poblacional. 20. 20. Z de 1 menos alfa medios. Ahora, 1 menos alfa dijimos que era 0,9. 9. Así que alfa es 0,1. 0,1. Así que alfa medios es 0,05. 0,05. Así que 1 menos alfa medios es 0,95. ¿cierto? Entonces lo que buscamos es el 95%, el porcentaje 95 de la normal. ¿Sí? Ah, eso es lo que escribió. ¿Sí? Entonces vamos a nuestra calculadora. Nuestra calculadora, entonces, Profe, esta calculadora, ¿uno se la puede llevar para la casa? tenés que pedirla tú. ¿Ah? Tienes que Tienes pedirla que tú. pedirla tú. Sí, pero la universidad la presta para la casa. Sí. Sí. Son De 3 días. hecho, uno de ustedes tenía una, ¿no? No sé. Yo. No, uno de ustedes, no sé cuál era. ¿Tenía una? Sí. No sé qué Que cosa. pedía de lo que estaban de la. Debió haber sido Jorge. Ya, entonces vamos a la parte del menú, Como que está. vamos a la parte estadística. Espere. Está como cargando. Está como. Encendiéndose. Así como. Bueno. ¿Ya? ¿Cuál es, profe? La estadística no está el gráfico, ¿verdad, profe? Claro. El gráfico de Me barra. parece un Para reloj. menú, Me parece un relojito. Este menú, Ah, se puede ver el menú, ¿ok? te va a pasar lo mismo. ¿Ya? Y ponen entonces estadística. Pulsan estadística. Entonces, ¿todo bien? Está encendiendo. Ah, ya. Ahora, gráfico de Menú. barra. Yo jurando que la cosa es Tosh. Es Tosh y no es Natosh. Pongan menú. Chut. Sigue encendiendo. Es que sigue siendo la. Escape. No, pero ya está ahí cargando. Está casi. Yo creo que va a estar apagada igual. O sea. No sé. Van a distribuciones entonces ahora. Ay, ¿cómo me salgo de acá? Pone menú. Menú. ¿Ya? Y búscate entonces estadística. No aparece nada. Ya, pero hay que entrar al Excel, a estadística. ¿Sí? Alex. No, pues si estadística está al lado, po. Es el menú de al lado. Ahí está la barra. La Ya, barra y después, ¿qué dijo? acá, ¿Cálculo de barra, estadístico? po. Ese es el gráfico de barra. ¿Al Excel o el gráfico de barras, profe? ¿Por qué no se tiene que poner esa? Me aparece menú? esto. Ahí en esa parte donde dice menú. Menú. Ah, el Excel. Ya. Acciones. Ah, eso es otra ¿Eso? cosa. Es dentro del Excel. Distribuciones. Ah, Ah, Sí, dentro del dentro del Excel. Excel. bien, bien. Y se ponen entonces ahí en distribuciones. Menú. ¿Cómo salgo de aquí? Estadística. Escapar. Distribuciones. Ya, pongan ahí enter. Distribuciones. Ya. FDP normal. Y buscamos normal inversa. Normal inverso. Área. El área es 0,95. 0,95. 0. ¿Dentro de qué? ¿Cálculo estadístico o distribuciones? Distribución. Menú. La media era Normal inversa. 0, porque la normal estándar inversa 0 y 1. ¿En área qué pusiste? La mediana era 110. ¿En área qué ponemos, profe? 0,95. Mu 0 y. Mu 0 y varianza Y 1. sigma. Si la normal 0,1. Ah, ok, perdón. Tiene toda la razón. Mu 0 y varianza. 1. Ok. Y se van a OK. Ujú. 1.64485. Y les da entonces 1,65, ¿no es cierto? Sí. Claro. 1,65. Entonces esta cosa es 1.64. 4, sí. 64,9, ¿no es cierto? 1.64.485. 4. Pero técnicamente 85. el 8 te aproxima al siguiente 4 y el siguiente Al al 5 y el 5 pasa al otro Más medio. centésimo, el Sí. centésimo pasa al decimal. ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces ahí nos quedó eso, ¿sí? Sí. Nos quedó eso. ¿Cuál era el área? Ahora hay que traspasar. 0,95. Ah, ¿Cero? Hay que traspasar toda esta información a la expresión. ya. ¿Ya?
Y calculen entonces cuál es el valor más grande y el valor más chico y ahí suman. ¿Puede sacarle la barra de herramientas para leerlo? ¿Cuánto te da? Eso. 1.64.485. Entonces, la definición de la velocidad del intervalo. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora voy a esto. Entonces sería 1.65 por 20 dividido por 10. O sea, 1.65 por 2. Y ahora eso lo resto a 110. ¿Por todo eso? 110. 110. Esto es 1.65. Me perdiste, disculpe, perdí. Hay que usar ese Ya. en esa cuestión. Porque te pregunta por un intervalo en la A. Medio de Un N intervalo, menos. entonces ahí sí intervalo. Exacto. No te importa. Solo 25. Después tengo por 20. Partido por la raíz de 2. Y de repente Y 110 menos el 4. 1.65 por 2. ¿Saben cambiar los símbolos por 5 por 2 números? es igual O sea, sí, yo me perdí en algún momento, lo reconozco. ¿No? Entonces acá nos queda 106.7. Y 110, no, se quería 113. 113.3. Sí. Entonces quedan Ahí está entonces, ahí está nuestro 306.7 estimador para y la media, está en ese intervalo con una probabilidad del 90%. Y 5. ¿No te acuerdas? ¿Sí? ahora hay otra. ¿Estamos de acuerdo? De entender algo. Ya. Ahora, Nada. cuando yo les digo, esta mesa mide 30 centímetros cuadrados más menos 2 centímetros cuadrados. ¿Qué significa ese más menos? Que puede ser Margen el de rango de error. error, claro. Error. Entonces, lo que está acá, esto se llama el error. ¿Ok? Se llama error. Y eso, a eso es lo que hace mención con este segunda parte. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuántos datos se precisan para que con el intervalo de confianza del 90% para la media tenga un error de 0.01? Es decir, lo que queremos es que 0.1. esto, con el mismo alfa que hicimos, ¿no es cierto? Pero el n ahora es distinto, con la misma varianza, esto que está acá sea exactamente igual a 0.1. O sea que eso significa que va a tener que tener muchos datos ahí. ¿No? No, menos. ¿Cómo? Si el sigma sub 1 menos alfa medio lo conocemos, que es 1.65. Sí. El sigma lo conocemos. No, me refiero a que la cantidad de datos que vamos a necesitar, que El N esta tiene que cantidad ser de más datos, grande. N tiene que ser muy grande. Vamos a ver, ¿cuánto es de eso? Calcúlenlo a veces, ¿cuánto es de Es igual a ella. Eso, claro. A 0,1. Entonces sería 1.65 por 20 partido por raíz de n, que sea más chico que 0.1. ¿Sí? Entonces, esto que sería 1.65 por 20 dividido por 0.1 menos raíz de n. ¿Vale? Así que sería 1.65 por 200. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 1.65 por 200. ¿Esta calculadora hace esas operaciones? Yo tengo dos. Una para una y una para Suma y resta esta calculadora. Yo también. Suma y resta esta otra. ¿Hace la calculadora. chu? Sí, está quebrada. Está quebrada. Agregado, agregado. Ayer llegué, yo dije,
1.75 por 200, ¿no? Y eso nos da entonces 330. Ya que vamos a ver aquí. Y eso al cuadrado. ¿Sí? ¿Puedo como cambiar de pestaña aquí? Nos queda 108.900 datos. 8.900. Entonces n tiene que ser más grande que 108.000. Quiero si el error es pequeño. ¿Sí? ¿No lo pongo? Sí. Vean cuánto salía si el error le pedimos menos. Por ejemplo, 0.3. Ese 0.3, ¿cuánto me daría? Uy, estoy notando que estoy la lenteja. Liz, 0.3 dijo. ¿qué dice ahí cuando está la Z con menos un K? Acá, Z, abajo es 1 menos alfa medios. Ah, ¿Cuánto le dio cuando el error era 0.3? Ah, no sé usar esta calculadora. ¿Ya? ¿Cuánto es raíz de 110? 12.100. No sé. Tiene que ser algo. 12.100. Sería digo por 3, ¿cierto? Hasta un menos. 1.65. 10.4888. No sé qué está haciendo. 200. Ah, cuadrado. ¿De qué? Me dijiste preguntar Sí, la no, raíz de sí, 110. Yo solo complico. Se nos da 110, ¿no? Sí, Y eso al cuadrado, 110 por era al 110. cuadrado. Sí. 12.100. Sí. Esto bajó, a veces no va. 12.100. ¿Se entiende? Sí. Acá estamos entonces teniendo una forma, ¿no es cierto?, cuando queremos saber cuántos datos requerimos para que nuestra información sea lo suficientemente cercana a lo que está ocurriendo en la población. Entonces lo que hacemos, una de las técnicas es que el error, ¿no es cierto?, uno lo maneja, ¿no? ¿Qué rango de error vamos a poner entonces en el intervalo de confianza para que tengamos en esas dimensiones, ¿no es cierto?, el conteo, y nos va a arrojar entonces un valor de n. En este caso, para tener un error de un 10%, tendríamos que tener por lo menos 108.200 datos. Yo entiendo Si que... 0.3, ¿no es cierto?, un 3 décimos, ¿no es cierto?, de error, nos daría 12.000 datos. Profe, ¿Sí? yo entiendo que esto depende del tipo de investigación que estemos realizando, pero ¿cuál es el como error que normalmente se maneja, no para quizá temas médicos, pero probablemente para cosas como estudio social o cosas así, que es como lo Es que típico? no juegas con eso, pues. Claro. La idea es jugar un poco con el yo doy y me entregan. Ujú. De la misma forma como observábamos, ¿no es cierto?, para el caso de los intervalos de confianza, nos dabas el alfa, si dabas un alfa demasiado exigente, que sé yo, 0%, o sea, que me equivoco nada, lo más probable es que te dan un intervalo Infinito, que va a ser claro. infinito. Pero no hay un rango de error que sea como lo usual de ver, quizá más... No, ¿Qué? es algo que tú, como investigador, tú decides con el mismo problema. ¿Sí? Por lo tanto, tienes que entablar ahí un juego entre tú y el azar. Tú tienes que dar un poco para que también puedas obtener algún resultado relativamente aceptable. Ah, claro, si no va a estar como en chino, ¿no? O sea, acá hacemos lo mismo. ¿Sí? Si me pongo muy exigente, un 10% de error significa que esto tendría que tener 108.200 datos. Pero si pido un 3% o sea, un 30% de error, o 0.3, ¿no es cierto?, como error, eso nos da entonces
casi la décima parte de eso. Claro, pero un 30% de error suena mucho. Bueno, sí, bueno, ahí Y un 10 también suena tienes que- mucho. tienes que Entonces, decir. Ahí tienes que decir con respecto al contexto donde estamos, entonces si acaso estás ofreciendo mucho, no. Porque si ofreces menos, significa que tú tienes que buscar una cantidad de datos que se aproxime a eso. claro, sí, no, era para tener algún número que uno dijera como en un estudio jamás dirían que esto es válido si es que tiene menos de un... Claro. Por ejemplo, las encuestas generalmente es así, ¿no? ¿Sí? O sea que, perdón, que para todos estos estudios como súper barzas que se tiran, como por ejemplo algunos cosméticos que dicen como probado en 50 personas, como Sí, po. que no valen nada, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, que es la próxima tarea que yo les voy a dar a ustedes. Tenemos una votación, ¿no es cierto? Próximamente. Ujú. El 5 de septiembre. Claro. 4 de septiembre. 4. 4. Sí, 4 de septiembre. Y La CACEN. ¿cuántos votos tendré que leer? ¿Qué porcentaje de los votantes tendré que tener para poder saber quién gana? Escrutado. Normalmente dicen que al 50% como que... No. O sea, Por ejemplo, si tú haces ese trabajo, haciéndolo en intervalo de confianza, por ejemplo, las votaciones entre Piñera y ¿cómo se llama el periodista? Y Como al 20% después ya no se movía re Era poco. como 9%. Sí, O se sea, el movía. 9% de los votos. pero eso depende de cómo están saliendo los resultados, ¿o no? Sí, Lo que pasa es porque que tú- ahora, por ejemplo, salen primero los países extranjeros que votan súper diferente y No, pues después dentro como... de los votantes en Chile, por ejemplo, Ya. que son como 12 millones, 8 millones, no sé cuántos serán, de ese porcentaje, 17. más o De menos, 17. No, claro, pero... Los habilitados me- para votar son 15 15. millones. 15. Los que han consultado su ruta en el server son 13 millones. Lo que se espera que voten son Ya. 9 millones y medio. Pero mi punto es que Y lo otro, apunta multa. Sí. ¿Cuántas son de botella? en las votaciones pasadas yo tengo el recuerdo de, no sé, a las 4 de la tarde que ya estaban diciendo que era lógico, que ya estaba conocido el resultado, que no había forma de cambiarlo. Pero me imagino que esto depende de cómo se está dando la distribución de resultados, porque si estuviese una elección con un 20, ¿cierto? Y un 80, quizá la probabilidad es mucho menor, a un escrutinio mucho menor ya se sabe el resultado, pero estamos en algo que es 50-50, ¿habrá que tener una muestra más extendida o aún así es irrelevante? Claro, tú lo que haces es que, de partida, ¿no es cierto? Lo que tienes que modelar ahí es que cada votante es una república. Ujú, claro, Porque votaban por A o B. o sea, una binomial al final, ¿no? Y la suma, ¿no es cierto?, todos los votos. Sí, pues, binomial. Ujú. Entonces tienes que hacer un intervalo de confianza para las proporciones. Y el error de ese intervalo de confianza tú lo comienzas a manejar. ¿Cuánto es lo que tengo que dar para que me equivoque con tanto error? ¿Cuánto es entonces lo que voy a tener que ceder? ¿Cuántos son los votos que voy a tener para poder entonces tener ese tipo de error? Ah, claro. ¿Cachai? Como Esa es que al fin y al cabo, si tú esa es la sabes forma, entonces, que al principio, por ejemplo, como que miento. Vamos a hablar de opción sí, no, para no ser polémico. La opción sí, al principio tiene un 70% de votos y la opción no tiene un 30% de votos. Entonces, como que en ese sentido yo digo, ya, mi margen de error puede ser de un 20 y aunque tenga ese 20 no va a alcanzar a dar vuelta al asunto, entonces Claro, ya ganó. Claro. Como que eso es el margen de error. Pues después, claro, en ese caso como mientras más grande esta distancia entre uno y otro, Claro, más como me puedo permitir más margen de error. exactamente. ¿Se ve? Claro. En este caso, cuando es como 51-49, voy a tener un margen de error muy pequeñito, entonces mi cantidad de votantes que voy a necesitar va a ser mucho más para poder asegurar un... Claro, si el cantidad de votantes son como 13 millones de individuos y tú quieres el 10% de eso, o sea, con 2 millones de votos,
ejecutados. Bueno, es que en esta Ya votación tienen entonces una. es una más fácil buena- estimar porque es voto obligatorio. Claro, porque ahí Tenéis el que- N conocido, Claro. en cambio cuando es voluntario tenéis un No, N no, no, que- no, pero es que lo que tú tienes No, que depende. hacer, no sé, en el N es cuántos ¿Cuántos votos votaron? tú los que tienes que leer. ¿Cuántos realmente votaron? ¿Cuánto es la cantidad de votos más pequeños, ¿no es cierto?, que tú tienes que Leer para saber el dentro de ¿no los es cierto? Para poder organizados. entonces, exacto, para poder entonces tener que lo que va a ocurrir va a ser eso. ¿Se entiende, no? Sí, pero me cuesta imaginar cómo Qué hace. divertido. Sí, Qué divertido. porque yo creo que eso va a depender del resultado, ¿no? Sí, pues. No, pero lo que pasa es que cuando tú tienes una cantidad de votos, el 10% básicamente, ahí ya está la tendencia. En ese 10%. Claro, pero siempre Ahí y tú lo ves, cuando, y eso es lo que- siempre y cuando en ese 10% sea como muy tendenciosa la marca, porque a lo mejor si es muy pequeño, vamos a necesitar un poco Pero- más votos para poder como pero ahí, saber. profe, confiando en que la muestra está siendo representativa, ese 10%, Claro. porque si leemos solo las Condes, tenemos claro en qué va a tener un No, no, o resultado. sea, tomamos Y claro, eso es lo que decía el Renato, porque en Chile... O sea, claro, que sea representativo, un 10%, pero que Claro. sea bien mezcladito. Tú sabes que no- Claro. en una cierta hora se comienzan a contabilizar los votos, ¿no? Sí. Pero ahí son de todo. Entonces, los primeros 10% por ciento de los votantes, ¿no es cierto?, leídos y ejecutados, eso entonces son... Sí, pero- los que- Por ahí leí que se tiende a saber primero más rápidamente los votos del barrio alto que de los otros barrios, porque tiendes en esas Sí, bueno, personas a ir a sí. votar más temprano que las otras que Y probablemente van a las votar más mesas tienen tarde. menos Y gente las también. mesas tienen menos gente. Si tú lo focalizas en una sola región, claro, ahí hay una... Entonces como Sí, que también es ahí muy hay que ver un tendencioso, factor de pero- que a lo mejor va a haber más mesas de unos votantes que de Claro, otros. me refiero cuando ya están todas las mesas abiertas y están comenzando, o sea... Pero el sector oriente es el último en subir, Renato. ¿no? El sector oriente es el último en subir. ¿En qué? El sector oriente es de los que sube más tarde. No sé, o sea, que yo Es siempre que por el veo... volumen de votos. Porque el conteo es mucho más largo. Pero cuando ya está el 50%, voluntarias, porque generalmente En la la zona voluntaria. oriente va a votar más, Va a votar Más más. gente. más Entonces gente, se pero ahora demora más en el va a conteo, cambiar entran después. Pero cuando está el 50-60% de las Condes, Vitacura y todos esos Hacer sectores el seguimiento. escrutados, yo siempre lo reviso y por lo menos en mi comuna tenemos un 10 escrutado. Sí, pues. Sí, es que eso pasa porque siempre dicen como, y cuando uno va viendo como las Condes, Vitacura, no sé, como lo Barnechea, tienen como muchas más mesas escrutadas que, no sé, pues, La Pintana, La Florida, no sé, como Maipú, como que efectivamente se ve que hay una gran cantidad de más votos, más como que cuentan, no sé, que cuentan los votos más rápido, no sé qué harán. Es raro porque comienzan al mismo tiempo. Comienzan al mismo tiempo, pero parece ser que como que se van preparando antes para cerrar la mesa porque no hay tanta gente entrando al final. Y las otras comunas sí llega la gente a última hora a votar y se quedan esperando la fila y hacen que la mesa se alargue. Yo soy una asidua lectora de esas últimas horas Sí, de bueno. estrés en las votaciones y siempre están por lo menos el 50% escrutinados en todas esas comunas versus otras comunas, la mía, que yo siempre veo en la página del CERVEL que hay 10-15% arriba, no más que eso. Sí. Sí, porque se tiende a... Bueno, y la misma noticia lo muestra, pues se tiende que en estas comunas a que las personas lleguen más tarde, por transporte, por no sé qué será, pero hay una tendencia que lleguen más tarde y justo como última hora. Como La gente va a dar después del almuerzo. va tarde en poder almuerzo, entonces se acumula todo, Correcto. en cambio en el otro lado. Pero yo Bueno, creo pero que ahora en va a general, cambiar ¿no es por la cierto? cercanía a las mesas. Sí, En teoría, ¿no es cierto? Si suponiendo que tenemos entonces un 10% Sí, que se cambió de, la la- gente de la- también. de las Sí, votaciones, ¿no es sí, cierto? están En cambiando todos la los gente. sectores, ese 10% entonces generalmente es que te va a dar entonces la tendencia hacia una inclinación, se va a inclinar hacia un lado o hacia otro. O sea, el requisito es una muestra relativamente homogénea. Sí, claro, sí, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Claro. ¿Se ve? Bien. Veamos el siguiente problema. vamos. Ya veamos esto, Se define la variable X como la rentabilidad de cierto tipo de fondos de inversión tras una apreciación fuerte del marco con respecto al dólar. Marco. Se considera que la media de esta variable es 15. ¿No? Se refiere a la variable X, la rentabilidad.
Un economista afirma que dicha rentabilidad media ha variado, por lo, se refiere al 15, ha variado, por lo que lleva a cabo un estudio sobre una muestra con 9 fondos, cuya media muestral resulta ser 15.300 y cuya varianza original muestral corregida es de 0,193. Ya le voy a decir quién es esa varianza muestral corregida. A partir del resultado anterior, el intervalo de confianza para la media al 95% contendrá o no al valor 15. Eso es lo que tenemos que responder. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿es un intervalo de confianza para quién? Se define una variable X como una rentabilidad de cierto tipo. Generalmente viene después de un intervalo de confianza para la Media. Perdón, es que necesito leerlo. Yo también necesito procesarlo primero. Sí. Cuando ¿Aló? negocias una variación fuerte, la media es... ¿Un intervalo de confianza para quién? Media. Para la media. El último párrafo aparece. ¿Sí? La media. Dice entonces, a partir del resultado anterior, el intervalo de confianza para la media es 95%. Entonces, un intervalo de confianza para la media. Muy bien. Es un intervalo de confianza para la media. Tenemos dos opciones. Conocida. Varianza conocida o varianza desconocida. En este caso, ¿la varianza poblacional es conocida? No, sale la corregida. Muestra Claro, es la muestra corregida. corregida. ¿Sí? ¿Está bien? Así que por lo tanto no conocemos Exacto. la varianza poblacional. Así que estamos en la posición 2. ¿Sí? Varianza poblacional desconocida. Así que por lo tanto nuestro intervalo de confianza está descrito ahí. Y ese tongo es la desviación estándar corregida, es decir, es la varianza muestral corregida en raíz cuadrada. ¿Está bien? ¿Sí? Les voy a explicar. Aquí Fíjense, no trabajamos con la. Trabajamos fíjense con la corregida. la similitud, ¿no es cierto?, entre el intervalo de confianza con varianza conocida con varianza desconocida. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, sí, En uno conocemos la varianza poblacional sí, el otro no. y en el otro está el estimador de la varianza poblacional. ¿Sí? Y una de las cuales son las propiedades que le pedimos a un estimador para que sea... ¿Cuáles son las dos condiciones que le pedimos a un estimador para ser escogido? Como tal. Que sea insacado y que tenga varianza mínima. ¿Sí? Esas son las dos condiciones. Ese estimador que está acá, que es la varianza ordinaria, pero en lugar de dividir por la cantidad de datos, se divide por la cantidad de datos menos 1, y por eso está dividido por n menos 1, no dividido por n, es un estimador insesgado de sigma. Y por esa razón entonces lo colocamos ahí. ¿Vale? Ahora, esa distribución de este intervalo, ¿no es cierto?, resulta ser entonces distribuido ya no normal, sino que tiene una distribución que se llama la t-student. ¿Sí? T-student con n-1 grado de libertad, es decir, en este caso el n vale, ¿cuántos fondos sacamos? 9. 9, así que tendría 8 grados de libertad. ¿Y el alfa vale cuánto? ¿Cuánto es el nivel de significancia? 005. 025. 005, ¿no es cierto? 005, ¿sí? Así que el alfa es 005. Pero 025, Así que, pero 1 025, menos alfa medio sí. es 0,97. 5. Entonces tenemos que buscar la inversa, la t-student, con 8 grados de libertad y con probabilidad 0,975. Entonces, en un ejercicio siempre debemos tener la varianza poblacional o la muestral corregida. Para ver si Exacto. A menos que te den los datos per Para se calcular. y tú las calculas. Venga. Exactamente. ¿Ah? ¿Entiendes? Hagamos eso. Está bueno este problema como para el certamen. Construyamos La media muestral vale la 15,308. varianza muestral corregida 0,193. 0,193. El alfa 0,05. 0,06. Así que 1 menos alfa medios 0,975. 0,97. Así que lo que tenemos que buscar es la t-student. Y el n vale cuánto? 9, sí. ¿Cierto? Así que buscamos la t-student con n menos 1 y 1 menos alfa. Es decir, la t-student con 8 grados de libertad y 0,9.
Busquen ustedes. 0,975. 0,95. ¿Y el grado de libertad? 0.975. Y el grado de libertad 8. 8, ¿cierto? Porque son Ok. el número de datos Tiene menos uno. menos. Ok. Ya entendí. Ok. O me dice error de sintaxis durante la inserción. ¿Cuánto les dio? Me dice error de sintaxis durante la inserción. Seguramente pusiste una coma, ¿no? Algo tiene que estar mal. Ah, claro. Sí, seguramente. A ver. El área es Estadística. 0,975. Los grados de libertad. ¿Cuánto les dio? No sé. ¿A dónde lo calculamos? No, presiones. La inversa. La número 6. Los grados de libertad son 8. ¿Cómo me salgo de aquí? No, algo también dice. 0,9. ¿Se les dio? No, Sí. ¿qué te dio? Del menú. Estadística, distribuciones. T inversa a la 6. Ahí. Área 0.975. La libertad 8. A mí también me tiró error de sintaxis. Y no hay ningún... Ahora sí, 2.306. Perfecto. ¿Qué hiciste? ¿Qué Lo mismo cambiaste? que tú, pero como que ahora me lo pesco. Ah, ok. O sea, Le borré todos los datos anteriores y... o sea, no soy yo la ¿Y el máquina. área? Sí, es la verdad. 0,97. No dice nada diferente. Y la libertad son 8. 2,306. N-1. Ponemos estos datos, no sé. Uy, fuera de broma, hice lo mismo de nuevo y me resultó. ¿Sí? ¿O- Sí. Sí. Está hueviana la opción. Gracias. 20 Ahí está. para- ¿Lo ves? Mm, Eso es lo que hay que rellenar. Y ahí me dicen entonces si acaso el 15 está en ese intervalo o no. entonces el T es igual a 8. No, es igual a 2. 2,306. 306. Me estresa cuando las calculadoras te ponen la coma como punto. Nunca sé si es punto o coma. Si es americana, punto. No sé, pues, pero nunca sé, ¿cachai? Entonces. Ya, y yo después hago esto. Yo no tenía que rellenar informe en condición. Y siempre me salían puros errores porque lo hacía con coma. Punto. La buena americana. Y ¡guau! Maldito, te controlo. Entonces esta va a ser 0,193 dividido en raíz de n por Ahí está la cosa. Ya. 2,306 más o menos. Entonces, ¿Y qué es el x promedio de n? 15, en medio la. Ah, ahí está, en el medio. La- 15. Es que, como es, bueno, sí. No he hecho nada. Tienes toda la razón. Alguna vez. Ya. Demasiado. Más o menos. Y después vamos a ir poniéndolo en algunos temas de la tema. ¿Cuál fue la conclusión? No, pero ¿para qué? Si la vida no es tan complicada. Vamos ahora entonces a la parte de los métodos de estimación. Otros dos métodos. Entonces acá nos piden, tenemos N datos, que son entre ellos independientes e idénticamente distribuidos exponenciales, es decir, cada uno de esos datos viene de un exponencial de parámetro θ. Hay que encontrar un estimador máximo verosímil para el parámetro e elevado a k por θ. ¿Ves? Independientes, Idénticamente idénticamente. ¿no? Idénticamente igual. Entonces, lo que hacíamos entonces para poder determinar un estimador
lo siguiente, ¿no? Entonces, generalmente, cada uno se distribuye de acuerdo con una función de densidad o cuantía, ¿no? Eso es lo que habíamos mencionado. Y entre ellos son independientes. Ya. Entonces, la primera cosa que hay que hacer, el primer paso, es cálculo de la función de verosimilitud. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, simplemente multiplicamos todas las funciones evaluadas en cada uno de los x. Entonces, la función de verosimilitud, en este caso el parámetro θ, ¿no es cierto?, es el producto evaluado en cada xi. Tenemos n, ¿no es cierto? Cada uno de esos datos que tenemos ahí, entonces los vamos a evaluar de esta forma. ¿Y quién es f sub x en este caso? Exponencial. Es exponencial. Exponencial de parámetro. ¿Ya? Segunda cosa después que tenemos eso, hay que encontrar el máximo de tal función f sub x de x, generalmente Derivó. se maximiza Derivó. el logaritmo natural, ese es que es más fácil calcular, ¿no? Cuando tenemos eso, tenemos el resultado. Esos son los pasos que tenemos entonces, es el resultado que tenemos. Entonces, en este caso, tenemos que, en nuestro ejemplo, cada dato se distribuye exponencial de parámetro θ, es decir, el f sub x evaluado en xi es lambda, o θ en este caso, por e elevado a menos x sub i θ por indicatriz entre 0 infinito y 10, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la distribución entonces de cada uno de los datos. Cada uno de esos datos proviene de una exponencial. Claro. Pero queremos no el parámetro θ, sino que queremos el parámetro mu, que es e elevado a k por. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos mu igual e elevado a k θ y despejamos el θ de esta expresión en términos de y la cambiamos a mu. Ah, ya. ¿Ven? Es decir, entonces, eso significaría entonces que k por θ vendría siendo el logaritmo natural de mu. Y eso va a significar entonces que θ es 1 partido por k por logaritmo natural de mu. Y cada uno de estos, entonces, en lugar de ser θ, ahora es 1 partido por k por logaritmo natural de mu. Esa es la única distinción. Hagamos, a ver si acaso nos resulta. Vamos haciendo otra vez. F sub x igual K. Entonces tenemos que θ es igual a 1 partido por k por el logaritmo natural de mu, ¿cierto? Sí. Por la exponencial. Si f de x, θ era θ por e elevado a menos θx, entonces el f de x como mu sería entonces 1 partido por k por el logaritmo de mu por e elevado a menos 1 partido por k Por la Por indicatriz. X. Sí. Ah, por X. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí. Así que eso entonces son los que tenemos que ir multiplicando y aplicamos entonces la. Despejando. Nos juntamos a las. Lo ponemos. Sería entonces. Pregúntale, po. Entonces, el producto Porque este es un sobrero, ¿no? No dice.
de 1 a n, de 1 partido por k, de 1 de mu, de elevado a menos 1 partido por k, ¿Tienes cable tipo C? por x. Sí, yo tengo 67, así que yo creo que ya no se descargó. Que mi cable creo que Entonces, esto es déjeme explicarlo. uno O sea, partido, que no no depende haya, de pero- ello, ¿cierto? No. Así que es un repetido n veces. Sería 1 partido por cada n, logaritmo natural. Si no te carga por un lado, tienes que dejar por el otro. Pues elevado a n por, y tengo todas las bases las mismas y las multiplico. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suma. Se suma. E elevado a 1 partido por k por la suma de logaritmo natural de mu por x, ¿cierto? Sacamos todo, Para afuera. logaritmo de mu y por k por la suma de x. ¿Sí? Eso es lo que nos quería. ¿Ves? Sí. Y ahora tomamos el logaritmo natural de eso, para el linealizado. Entonces, logaritmo natural, De eso mismo. y lo tomamos. Entonces, quería, solamente nos interesa desplegar aquello que tenga mu. Ese que está ahí, vamos a bajar igual, porque no tiene mu. Más, como el producto A se transforma en el producto de la suma, más el n baja, el logaritmo natural, el logaritmo natural de mu, más, y acá solamente nos queda el Logaritmo natural por de n, sí. ¿cierto? Menos Partido por la suma de x con ¿sí? Ahí tenemos entonces la función de la velocidad, que es lo que nos pide entonces esta parte, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que maximizarlo, ¿no? Entonces hay que derivar con respecto de quién? Con respecto del parámetro nuevo, que en este caso es mu. entonces derivamos con respecto a mu. Que eso es la. Esto no tiene mu, por eso no lo trabajamos, así que se va C. Esto sí tiene mu, entonces quedaría Por cadena que n partido por logaritmo natural de mu, por la derivada del logaritmo natural de mu, que es 1 partido por, Sí. Mu. ¿sí? Sí. Se puede abrir acá. Menos la derivada del logaritmo natural de mu es 1 partido por mu, así que nos queda ¿Cuánto es la derivada de una sumatoria? Ah, pero eso es una ¿vale? constante. Y como queremos encontrar el máximo, tenemos que igualar a Logaritmo de mu. entonces la derivada con respecto a mu del logaritmo natural de f de x de x, mu es igual a 0, si solamente sí, nos quería entonces n logaritmo natural de mu por mu igual a 1 partido por mu k por la suma de los x. ¿Ven, no? Sí. Y los mu acá se van, estos que están acá, Sí. se cancelan con mu distinto de 0. Y que no cabe. Y pasamos en la sumatoria hacia abajo y el logaritmo natural de mu hacia arriba, ¿sí? Sería n NK. partido por la suma de los x igual a logaritmo natural de, y eso significa entonces que mutongo Pero me queda mi K, esa K. saca NK. por k. Sí. ¿Ves? Eso nos quedaría que el mutongo sería igual a cuánto? A e Puto. elevado a Eso menos no. k partido por n partido por la suma de los x. O sea, de otras formas, e elevado a menos k partido por la media de los datos. ¿Sí? Pues la suma de los x partido por n es la media de los datos. ¿Cómo? No puedo. Entonces, ¿qué viene? Ahí tendríamos entonces el N. postulante a ser entonces estimador de nuestro parámetro mu. Pero, profe, no es al revés. Como no es la suma, no es la sumatoria partida por N. Sí, porque Es la- es es- parte por la sumatoria. ¿Por qué el menos? ¿Por qué el menos a mí? ¿Cómo? ¿Por qué el menos? ¿Sí? Sí. ¿Ves? Bueno, porque si Ah, no- claro, pues sí, ya, sí, ya ahora entendí. Sí, sí, sí. no sería eso, ¿ves? Ujú.
Pero tenemos que verificar si efectivamente este valor Claro, es una parte es un máximo o no. Así que tenemos que derivar por segunda. derivada. Derivar por segunda vez, entonces. Por mu. Para saber entonces que esto es un máximo. Entonces nos quedó que la derivada con respecto a mu, que es el valor natural, nos dio entonces cuánto? N partido por mu, por la variable de mu, menos Es un punto de inflexión, pues, no puede preparar 1 partido por mu, pero no sé por cuál sería la la antigua. sumatoria de los x Porque sub estamos hablando de la entonces eso es. Eso nos dio esa derivada. Ahora derivamos por segunda vez. Y eso nos daría entonces cuánto. La derivada de 1 es 0 por mu 0 menos n veces la derivada de este producto, que sería logaritmo natural de mu menos 1, ¿cierto? Porque la derivada de logaritmo natural de mu es 1 partido por mu, multiplicado por mu, ¿sí? Más 1 partido por mu cuadrado por la suma de los x sub i partido por K. ¿Está bien? Eso es lo que nos quedó, ¿no? Ahora aquí faltó un i cuadrado, logaritmo natural al cuadrado de ¿sí? Estamos de acuerdo usando la derivada 1%. Sería la derivada del numerador que es 0, multiplicado por eso que es 0, menos, por eso que es un menos acá, la derivada de este producto, que sería la derivada de mu, que es logaritmo natural de mu, más la derivada de logaritmo natural de mu, que 1 partido por mu, que por mu nos queda un más 1. Dividido por el cuadrado de eso. Eso nos quedó eso. ¿Sí? ¿Por qué la derivada de mu es logaritmo natural de mu? No sería. ¿Por qué la derivada de mu es el logaritmo natural de mu? Sí, la derivada de mu debería ser. No, el mu por logaritmo natural de mu. Sí. Entonces eso es mu prima Mu por. prima por L. Ah, sí, logaritmo natural. Sí, ya, es 1 y ahí está. Ya, ya. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces quedaría logaritmo natural de mu más 1. ¿Sí? 1, sí. No es que la derivada. Exacto, ¿sí? Nos quedó eso. Y ahora entonces hay que Mu partido. ver entonces el signo de esta expresión cuando el mu, ¿no es cierto?, es. ¿Cuánto es el mu? Esto. Elevado acá partido por el valor absoluto del trazador de la media, ¿cierto? Entonces, si acá pongo logaritmo natural de mu, ¿era cuánto? Es elevado a K partido por la media. K partido por, o sea, K partido Elevado por la a media, ¿no? ¿Sí? K partido por la media. Eso nos queda Ah, claro, menos n por que la S. K partido por x radio, ¿no? Ujú. Más 1 dividido por K cuadrado partido por K raya al cuadrado, eso sería lo de mu, por mu que nos queda e elevado a K N 2K partido. partido por x raya, ¿no? No. No, KN. K partido por X rayo. 2K por x raya ¿Por qué 2? No es K, es KN. al cuadrado. K, no. No, No, es K. K partido por X rayo. Entonces, y elevado al cuadrado sería. Ah, ok. ¿Qué estaba haciendo el paso siguiente? Sí. ¿Ves? Que preguntó cuál era U. Sí, Sí, estamos para viendo, no ¿no? me recuerdo. Sí, no, está bien. Más 1 partido por e. Profe, elevado- pero ahí se me perdió una N, como al final. El E elevado a Porque K abajo partido- tenéis la sumatoria de los números, y la sumatoria de los números dividido en n es el promedio Ya, abajo. aquí. Se debe en la media, ¿sí? Claro, si viene con la sumatoria te da. Sí. Eso nos quedó esto, ¿no? 1 partido por 2 x raya es lo mismo que eso. Por la sumatoria de x partido por. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces podemos utilizar por ese número
No pasa piola. Por X raya. Si me pone esto en las pruebas me mata. Entonces, menos n por k partido por X raya, más 1 partido por k cuadrado por X raya al cuadrado, más, y esto Pero es prefiero que me haga definir. n veces X raya partido por k, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Sacó eso afuera. Le quedó menos ¿Un n. tipo por n acá? Claro, ¿Y si qué por fuera, saco Esta cuestión lo eso, sacó. esa sumatoria de claro, ahí está el partido de medio, sí. Sí. Y esto entonces era n, saqué el 1 partido por 2k por X raya y yo eso y eso. Eso nos quedó cuánto. Esto que está acá, ¿no es cierto? Si multiplico esto hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda? Que hay el promedio al cuadrado, la media al cuadrado. Entonces quedaría X raya partido por k cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, X raya cuadrado. el X raya de arriba se va con S, y k claro. cuadrado se va con S. Así que me quedaría menos n, X raya partido por k. ¿Todos están de acuerdo? Pero y el más 1, ¿Sí o no? Menos n por X raya al cuadrado partido por k cuadrado. ¿Sí? ahí está. ¿Está bien? Sí. Más n por X raya partido por k. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, no? Ahí se eliminan ahora. Y S se cancela con S, y eso nos queda un número completamente negativo. Ah, Así que por lo tanto son menor que 0. Y por lo tanto, efectivamente, es Es un un máximo. estimador máximo. ¿Ven? ¿Ven? Ahí tenemos entonces el estimador entonces que hemos obtenido, que es hay precisamente que acordarse de la materia de Chorro año. ahí tenemos entonces los pasos, ¿no? Entonces, generalmente van a darnos los datos, esos datos van a decir entonces que son independientes e idénticamente distribuidos. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar entonces las distribuciones de cada una de esas variables, multiplicarlas, generar entonces la función de verosimilitud, derivar con respecto al parámetro y igualarla a cero. Y ahí tenemos entonces el postulante, ¿no es cierto?, a estimador de máxima verosimilitud. Para poder decidir si acaso es un estimador de máxima verosimilitud, tenemos que evaluarlo en la segunda Derivada. negativo. Y si esta evaluación nos da un número negativo, lo único que nos interesa el signo, nos interesa el valor, solamente el signo. Si es negativo, significa entonces que efectivamente ese estimado que calculamos en la derivada, ¿no es cierto?, resulta ser entonces un estimado máximo. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende la mecánica? Sí. Veamos ahora en la otra forma de estimar, ¿no es cierto?, un parámetro, que era el método de los momentos. El quinto sentido, parece. Con el mismo problema, me parece. Encuentro un estimador por el método de los momentos para e elevado menos catena. Menos. ¿Y aquí lo que hacíamos? Primero teníamos que verificar cuántos parámetros teníamos. O sea, primero hacemos lo mismo que hicimos ahí, ¿no es cierto? Dejamos todo en términos de un nuevo parámetro, que en este caso es 1. Así que acá Igual. tenemos entonces... Hasta ahí el mismo mozo. expresión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Entonces, ¿cuántos parámetros hay? ¿Quién es nuestro parámetro? ¿Quién es nuestro parámetro? Mu. Mu, ¿cierto? Entonces tenemos ¿cuántos parámetros? Uno. Uno solo. Así que tenemos que igualar o generar una sola ecuación que se hace utilizando el primer momento muestral con el primer momento teórico. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el primer momento o la exponencial, la esperanza de la exponencial? La exponencial. Exponencial es. ¿Lambda? No. Claro, es el parámetro. No. Parámetro. Sí. Entonces, en este caso, este es una exponencial. Este es una exponencial de qué parámetro? Eso que está ahí, ¿cierto? Eso sería nuestro lambda, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo nos llama, no? Sí. Así que ese es nuestro primer momento teórico. 1 partido por k por logaritmo natural de. Y eso tiene que ser exactamente igual a
el promedio ordinario Ujú. de los datos, es decir, la suma de los x sub i partido por, y despejamos el número. Ya. ¿Sacando el teléfono? 1 partido por K, ¿Verdad? logaritmo natural de mu, La esperanza. Entonces, y eso tiene que ser igual a la sumatoria de los... ahí fue. Y Claro, partido por él. partido por n, sí, el promedio. Partido por n. Ah, Hay que despejarla, ¿cierto? sí. Multiplicamos por k y le vamos a exponencial. Entonces, no sería entonces e Sí, pero me dio elevado acá por x vaya. ¿Te entiendes, no? ¿Estamos bien? Mu es igual Pero no dio mu tomo es igual a e elevado a por no sé. Exponencial de... ¿Qué dividido? Me da distinto el número. ¿Sí? ¿Por qué el K está al lado y no abajo? Por eso Porque me da ahí distinto. Pero es negativo en esta, ¿no? ¿Ah? Es negativo en esta. Ahí dice e elevado a menos k ¿Por qué menos? teta, ¿no? O estoy hablando. ¿Qué cosa? Es que dice encuentra el estimador por el método de los momentos para e elevado a menos k Claro. teta. Cuando cambiamos por eso, todo esto. Pero parece que el anterior no era menos k, era k. Sí. ¿Era menos k? En definitiva, entonces nos quedó esa expresión perfecta. Y elevado a. Sabes que el anterior no era con negativo, ahora es con negativo. ¿Era lo negativo? Parece que sí. A ver, tírase para atrás. No. Sí, tenía. Ah. Exacto. Por Entonces eso sale- cambia el signo. Cambia el Por eso signo. le pregunto. Suponemos acá, lo que cambia, mu entonces, acá lo cambiamos, Hay que poner menos k, no la cambiamos. Menos K. menos k por promedio. Perfecto. Menos uno por todo. Entonces, No es que esté entendiendo. Solo sé que está. Si me cambia el signo, que cambia. entonces tenemos que mu es igual a e elevado a menos k partido por t. ¿Sí? No, menos k por t. Entonces, menos k por teta es igual a logaritmo natural de mu. ¿Sí? Así que teta es igual a menos logaritmo natural de mu partido por k. ¿Sí? Ujú. Entonces lo ponemos ahí arriba, entonces nos quedaría que f de mu, f de x mu, sería entonces menos logaritmo natural de mu partido por k por e elevado a el logaritmo natural de mu partido por k por x. ¿Ven? Y por lo tanto, nuestro estimador de esperanza de x sería igual entonces a menos logaritmo natural de mu partido por k. ¿Están de acuerdo, no? Claro. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a x. Ujú. Entonces nos quedó que el logaritmo natural de mu sería igual a menos k por x raya. ¿Sí? Sí. ¿Ven? Sí. Claro, Ah, qué tonto. menos k por x raya, y esto elevando mu, elevando al exponencial sería La exponencial de menos. k por x raya. Sí. Ese sería entonces nuestro estimador de los. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está entonces el método. Entonces los momentos es relativamente más simple, ¿no es cierto?, que el otro método, porque bueno, solamente tenemos un solo parámetro, ¿no? Pero tenemos más parámetros, entonces se vuelve más complejo porque tenemos más ecuaciones, ¿sí? Ya veamos entonces con lo que hemos hecho, con lo que hemos ejercitado, veamos entonces cómo haríamos esto. Tenemos n datos, cada uno es independiente, lo vienen todos de una Bernoulli, con el mismo parámetro P. Hay que encontrar el estimador por el momento, por el método de los momentos para, o sea, el estimador para P por el método de los momentos. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuántos parámetros hay? Uno. Uno, que es. P. Y hay que calcular entonces
el primer momento teórico igualado a el primer momento mostral. La esperanza. Entonces calculamos la esperanza de la Bernoulli y le igualamos a la media de los datos. Y la esperanza de Bernoulli, lambda por Calculen eso. La esperanza de una Bernoulli es lambda P. por La esperanza de una Bernoulli es P. Y diagrama al promedio. ¿Qué hace eso? Sí, hay como. ¿Esto? Qué miedo. No. Exacto. Usando el método de máxima verosimilitud. ¿Hagamos? En este caso acá tenemos que buscar la función de cuantía conjunta, que es multiplicar por la función de densidad por cada uno de los datos y después derivar y hacer un proceso. El mismo ejercicio. Entonces esa P hay que volver a La función de que se cuantía. sepa dos veces. Con logaritmo de atrás. No, te estoy confundiendo. La función de una Bernoulli es P elevado a X por 1 La menos P explicación ¿la puedes decir elevado nuevamente, por a favor? 1 menos X. La Y eso por explicación que acaban de indicativo. dar, ¿pueden Ya, darlo ¿cachai? nuevamente? Esa función. Y el X en este caso De lo que acaban de decir. De los momentos para Es- los momentos. No, el X son todas las variables. Sí, la La explicación cantidad que de acaban de dar. X1, X2, X3. Es Entonces, claro, son igualar el variables X. momento muestral con el momento teórico, en el caso anterior, ¿no es cierto? Y el momento muestral es como el N. siempre del primer momento muestral es el primero de los datos. Y el primer momento teórico de una Bernoulli es P. Así que te queda P igual a el primero. ¿Qué es P? Y esa es la solución. Porque te queda una ecuación en donde sacaste inmediatamente el resultado final. ¿Ya? Ahora ¿Qué es eso? ¿Tienes que mover la esperanza? tenemos entonces que cada dato ¿Ya? La esperanza de la Bernoulli. X se distribuye Bernoulli. Ah, El parámetro P. gracias. es de la Función forma que es P elevado a X por 1 menos P a la 1 menos por matriz 0, 1. Eso es solo X. Sí. 0, 1. Esa es la función Eso es solo X. 0, de 1. cada una de las XY's. Ah, ya. ¿Ya? Entonces cambian la X por XY, se multiplican y comienzan entonces a desarrollar la función de cuantía como. ¿Dónde está? A ver. Lo primero que hay que hacer es la productoria. ¿Sabes? No. El producto. Y P, claro. Vuelvo ahí. Desde 1 hasta. ¿Sí? Sí. Eso es lo que. ¿Sí? Tengo P por P por P por P. ¿Cuánto nos da? P elevado a la. N. Suma los XY. Y ya, y 1 más X2 más Ah, X3. claro. Por 1 menos P elevado a 1 menos X1 más 1 menos X2 más 1 menos X3 más 1 menos X4. Entonces son N, N N menos menos la suma de los XY. la suma de lo que Claro. se decía. ¿Está bien? Sí. Sí. Eso es. Linealizamos. Aplicando el logaritmo natural. ¿Qué dijo? Linealizamos. Sería lo natural de su X de X, T. Entonces queda el logaritmo natural de eso, ¿cuánto da? La suma Sumatoria de El X logaritmo de. de partido por P. por logaritmo natural de X. Más. Ah, Está ahí baja también. yo derivé. menos la sumatoria. ¿Bien? Por Por logaritmo natural logaritmo de. Logaritmo de- Y ahora Y ahora derivamos. derivamos con respecto de. P. Derivamos con respecto a P. Que chicos, igual van a Bien. echar la La mención. derivada del logaritmo natural de P es. 1 partido por Sería 1 partido por P. la Por la sumatoria. suma de los XY. Más. La derivada de ¿cuánto es? 1 partido por 1 menos P. Por la derivada de 1 Por la derivada de. sería Por Menos menos uno. 1. sería menos
n Por la cadena. menos la suma de x u partido por 1 menos. ¿Te parece? ¿Sí? Sumamos términos semejantes, ¿no es cierto? Sí. Sumamos fraccionariamente. Esto nos queda entonces p por 1 menos p. Multiplicamos ese con ese. Menos, y ese con ese sería p por n más p la suma de x u. Y eso se van. Claro, entonces nos quedaría Que era la sumatoria de. arriba nos quedaría la sumatoria de lo de x sub i menos p de s la sumatoria de lo de x sub i menos p por n más p por la sumatoria de lo de x sub i. ¿Sí? Todo eso partido por p por 1 más. Claro, S y S se se van. van. ¿Sí? Me quiero la sumatoria Yo menos. entonces simplemente la Sumatoria suma de lo de de x sub i menos p por n, todo eso partido por p por 1 más. Y eso es igual a 0, si solamente sí, el p por 1 vale cuánto. La, Pero habría que ser el 0. primer ¿Cuánto momento. nos queda? Eh, Y se pasa al otro lado, y el n pasa. Y eso nos queda entonces. que. El promedio entonces viene siendo el postulante hacer un estimador máximo de los ciclos. Derivemos nuevamente para ver si ¿Cómo acá hizo efectivamente eso. Ay, perdón. Me vuelve perdí. negativo, Yo ¿no es cierto? me perdí en ese, Derivado. me perdí en ese paso. Como lo puede ser un poquito más desglosado. Porque pasó el P1 menos P hacia allá, Claro. Claro. pero Hace 0 esto, ¿no es cierto? se hace cero. Si la derivada con respecto a P0, eso significa entonces que la suma de los x Sí, menos P por n tiene que ser. cero. Entonces, Ah, claro, y ahí después salgo. Ya. Ya. Entonces derivemos por segunda vez. Entonces la primera derivada nos quedó. Sí, pues. Esto es todo infinitamente más complejo que lo Nos quedó anterior. mal. Nos quedó la primera vez 1 partido por P por la suma de x sub menos n menos la sumatoria de los x sub partido por 1 menos P. ¿Está bien? ¿Se lo vemos bien? Claro. Ahora derivemos por segunda vez. La derivada de 1 partido por P, ¿cuánto es? Por P es. Menos 1 partido por P cuadrado. Sí. Menos 1 partido por P cuadrado por la suma de los hechos. La derivada de 1 menos P. 1 partido por 1 menos P, ¿cuánto es? Menos 1 partido por 1 1 ¿vale? menos P al cuadrado. Por la derivada Por la de derivada, claro, por la derivada de. Y es menos 1. ¿Y entonces cuánto? Es la Tenemos derivada acá de eso. la derivada de eso, ¿cuánto es? ¿Dijeron? Menos 1 partido por 1 menos P al cuadrado. Por la derivada de 1 Por menos la P es, sí. sería 1 partido por 1 menos P al. Cuadrado. Entonces sería, pero había un signo menos antes. Sí. Tenemos que entonces menos n menos la suma de los x sub i partido por 1 menos P al. Pero ahí no. Me confundo. Ahí no sé si ¿Perdón? la de. Es que la tenía arriba derivada una no- constante. Ah, ya. Sí, Sí, una constante, sí. Entonces se va a eliminar igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces nos quedó eso. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a cambiar el P entonces por lo que es x radio. ¿Y qué rayos sí? Sí. Entonces acá nos quería entonces la segunda derivada respecto a P cuadrado. Toma x radio. ¿Sí? Entonces nos quedaría menos 1 partido por x radio al cuadrado por la suma de la x sub ¿ve? Sí. Menos n menos la suma de x sub partido por 1 menos x radio. ¿Sí?
Y ahora. Y esto entonces es menos n x raya partido por x raya al cuadrado. ¿Sí? Menos n por 1 menos x raya dividido por 1 menos x raya al. Bueno, ¿están de acuerdo? Ah, Recuerden que x raya la suma de los x partido con n. Si acá fue con n, acá me queda 1, y acá me queda la suma de los x partido por n, que es. ¿Sí? ya, creo que lo voy a entender. Entonces acá nos quedó menos n partido por x raya, ¿está bien? Ese x raya con ese x raya se cancela. Claro. Y ese 1 menos x raya con ese 1 menos x raya también Se cancela. Así que estaría entonces menos n partido por 1 menos. Y multiplicamos por 6. Sería menos. Vamos a sacar ese factor de menos menos. Sería 1 partido por x raya más 1 partido por 1 menos. Ah, ya entendí. Menos n factor b. 1 menos x raya más x raya. Sería 1 menos x raya. X raya 2 partido por x raya por 1. Esa parte no se me ocurre. Ese y ese se va. Y el x raya, creo que el x raya es el promedio. El promedio. De los datos. Sí. Pero los datos son números que son unos o Ceros. ceros. Así que ese número tiene que ser Uno. necesariamente más grande que Cero. cero. Y ese también. Más grande que cero. ¿Sí? Y como tenemos acá un signo negativo, todo eso se hace. Así que efectivamente, entonces, ese estimador que hemos determinado como el promedio resulta ser entonces también un estimador máximo de los signos. Así que es un estimador por el método de los momentos y un estimador de. Pero ese x raya tiene que ser mayor que 0 y menor que, o sea, y menor que 1, ¿no? Porque si es 1 igual también se hace 0. No, si no me interesa el signo. ¿No? Sí, por eso, pero si llega a ser 1, como que sería 0 abajo y se indefine, ¿no? Pero no importa, pero es positivo. ¿Como un indefinido positivo? Sí, pues por infinito positivo. Ah, ¿Sí? ¿Ves? Me interesa el signo. claro. Así que por lo tanto, todo eso entonces resulta ser un concepto negativo. ¿No? Se entendió la estrategia, la técnica, las tres técnicas que hemos visto: el método de máxima de verosimilitud, el método de los momentos y el método de intervalo de confianza. ¿Sí? Bien. Nos vemos en el siguiente. Gracias, profesor. Me Me diste de la materia. ¿No? Cargó un 57 la calculadora. Porque. ¿Profesor? ¿Porque ha visto las pruebas? Muchas veces. Pero la del viernes. Mate lo que ¿Cuánto va a ser la nota? Profesor, ¿cuándo las notas de la prueba? El de Rena. El lunes. Profe, y de la primera. Si ¿cuándo nos la ofrece un pasó? 80, profe, aceptamos. Ya la pusimos, ya la pusimos. Lo comprobamos. Arriba la nota ¿La subió? ¿La subió? ¿La de la primera? de la primera. Ah, Ah, Sí, no. ¿Dónde la veo? ¿en qué momento? ¿En aula? Ahora sí. Fui al otro mundo y volví. profe, si ya las vio, ¿por qué no nos dice? ¿Por qué nos hace sufrir? ¿Ah? Con la nota del primer certamen. No, si sé, estoy diciendo el segundo. Bien.